Hola, muy buenas, ¿cómo están? Espero que anden todos muy bien. Bueno, mi nombre es Claudio, yo soy psicólogo y profesor, y a aquellos que ingresan por primera vez al canal les doy la bienvenida. Les pido que se suscriban, que activen la campanita de notificaciones, que es la manera en que vamos a estar comunicados. Bueno, el día de hoy vamos a estar hablando sobre educación y psicología, sobre aprendizajes y vínculos. ¿Qué relación existe? Y para poder entender esto, vamos a crear una pequeña historia que nos va a permitir reflexionar muy fácilmente sobre la relación que existe. Imaginemos por un momento una nena que va a la casa de su mejor amiga a festejar el cumpleaños, y después de festejar el cumpleaños, ya llegada la tarde, la madre la pasa a buscar con el auto, vuelven a la casa, y luego de algunos minutos, de algunas horas, el padre, dando vueltas por los pasillos de la casa, la escucha llorar en su habitación. Preocupado, se acerca y le pregunta a esta nena, ¿qué le pasa? La nena le responde, estoy triste porque perdí a Fefo, mi muñeco preferido. El papá le dice, ¿y cuándo fue la última vez que te acordás que jugaste con él? La nena le responde, en el cumpleaños de mi amiga. Me acuerdo porque estábamos jugando los dos. Las dos estábamos jugando con Fefo. El padre piensa un poco y nuevamente le pregunta, ¿y cuando mamá te pasó a buscar con el auto? ¿Vos jugaste en el auto? La nena piensa algunos segundos y le responde, sí, porque recuerdo que se me había caído entre las butacas del auto por 2 o 3 veces. El papá piensa un poco más y nuevamente vuelve a preguntar. Le dice, te hago una pregunta, antes de venir acá a la habitación, ¿pasaste por algún otro lado? Y la nena responde, sí, fui al baño, pero ¿qué tiene que ver eso? Y de repente se queda pensando y dice, ya sé, lo dejé en el piso del baño para lavarme las manos y no lo volví a agarrar. Gracias, papá. Lo abraza y sale corriendo. Bueno, esta historia tan simple, tan cotidiana, que todos de alguna manera vivimos alguna situación similar alguna vez, o como hijos, o como padres, o como docentes, nos puede hacer reflexionar muchísimo sobre los aprendizajes y sobre los vínculos. Podríamos hacernos algunas preguntas. En principio, ¿dónde estaba el conocimiento de dónde se encontraba este muñeco? ¿En el papá? ¿En la nena? ¿O surgió este conocimiento de ese vínculo? Pero no estaba en ninguno de los dos por separado. Podríamos preguntarnos quién es el que enseñó y quién es el que aprendió. ¿El papá podría haber descubierto solo dónde estaba el muñeco sin la información que la nena le dijo? Y por otro lado, ¿la nena podría haberlo encontrado sin el acompañamiento y la mediación del adulto? Bueno, son muchas preguntas para pensar, pero lo que queda en evidencia en todas estas preguntas es que esta historia nos enseña el papel que tiene la interacción, el vínculo y la comunicación en los aprendizajes. Cómo surge algo nuevo en esa construcción que se da en ese entre del vínculo y que difícilmente puede ocurrir de manera solitaria. Por esa razón, el adulto, también los pares o cualquier otro que acompañe y medie los aprendizajes tiene un rol fundamental. Y esto es lo que yo les quiero transmitir el día de hoy. Bien, el rol fundamental del adulto a la hora de mediar los aprendizajes. No aprendemos en la nada, no aprendemos en el vacío, aprendemos en un contexto social, interactuando con otras personas, ¿bien? Y esto es fundamental para ustedes padres, para ustedes maestros, para todos ustedes, para los jefes, ¿por qué no?, que tienen que enseñarle cosas a sus empleados, para todas las personas que están viendo estos videos. Les digo lo siguiente, no aprendemos en el vacío, ni siquiera cuando somos autodidactas. Y si se quedan hasta el final del video, van a terminar de entender esta idea de los autodidactas. Pero antes les vamos a hacer un pequeño recorrido por la psicología, porque hay un gran error que se arrastra muchas veces y que viene de traspolar muchos conceptos de la psicología al ámbito del aprendizaje y la pedagogía. Pensemos en Piaget, el representante, uno de los representantes más importantes de las teorías del aprendizaje, que viene de la psicología cognitiva y de la epistemología genética. Bien, Piaget, ¿qué planteaba? Estudió cómo se pasaba
de un estadio de menor conocimiento a un mayor conocimiento. O sea, cómo las personas podían pasar del menor conocimiento al mayor conocimiento. Específicamente era esa su pregunta. Tenía que ver con la epistemología. ¿Bien? Ahora, muchas veces, ¿cómo fueron las investigaciones de Piaget? Él agarraba a los niños porque era lo más fácil de poder investigar y hacía unos pequeños experimentos, por ejemplo con plastilina, le daba una bolita de plastilina y le preguntaba, y luego la misma plastilina la alargaba en un choricito y le preguntaba en cuál de las dos formas había más cantidad, ¿bien? Entonces, los chicos, dependiendo del estado de conocimiento que tenían, a veces decían hay más en la que está alargada porque se seguían guiando por la forma, y en otros casos no decían hay lo mismo. Lo importante de todo esto es que muchas veces cuando se ve la teoría piagetiana, se cree que el niño aprende confrontando con nuevas situaciones y con nuevos problemas más complejos que le obligan a reestructurarse, ¿sí? Sin embargo, muchas veces nos olvidamos que en los experimentos de Piaget había un investigador que introducía las preguntas. O sea, Piaget demostraba sus teorías con experimentos, pero en los experimentos había un investigador. Ese investigador introducía la pregunta. ¿Qué pregunta? La que dije recién. ¿En cuál hay más cantidad? ¿En la pelotita o en la forma alargada? Esa pregunta no es ingenua, esa pregunta es fundamental. Esa pregunta la introduce el otro adulto, como en el caso que vimos recién, ese papá que le preguntaba a la nena, le decía, ¿dónde dejaste por última vez a Fefo? Esa pregunta es fundamental, es el que está mediando ahí, ¿sí? El chico no aprende por sí solo solamente porque la plastilina cambie de forma. Es muy difícil que ocurra así de esa manera, tan descontextualizada. Alguien introdujo la pregunta en los experimentos de Piaget. Otro autor, que es Vygotsky, un psicólogo ruso de la Rusia comunista, ¿qué planteaba? Planteaba la zona de desarrollo próximo. Él hablaba de que en un momento los chicos cuando estaban en un momento del conocimiento, por decirlo de alguna manera, y querían aprender otras cosas que estaban en un nivel superior, necesitaban para dar ese paso en esa zona de desarrollo próximo un andamiaje, ¿sí? Necesitaban de alguien que les construya una suerte de andamio, por llamarlo de una manera simple, en el cual esta persona, este niño, pudiera dar ese paso que por sí solo no lo podía dar. ¿A qué nos referimos con un andamiaje? A un otro significativo, otra persona, puede ser el papá, puede ser el hermano, puede ser el docente, ¿por qué no? Que diseñe un artificio por el cual el niño pueda dar ese paso que por sí solo no lo hace. ¿Cuál es ese artificio? Puede ser una pregunta, puede ser el maestro cuando le da una actividad al chico para que pueda aprender algo nuevo, puede ser un libro que le den puntualmente, pueden ser mil cosas, pero lo importante es entender que el adulto o el otro le crea un artificio por el cual el niño puede dar ese paso que por sí solo no lo puede dar. Bien, entonces, ¿qué les quiero decir con esto? Que la importancia de ese otro es fundamental. Y ahora volvemos al tema del autodidacta. Muchas veces uno puede decir, bueno, pero el autodidacta estudia solo y aprende solo. Tampoco. Porque pensemos, si yo voy como autodidacta, me compro un libro y está el librero ahí, el vendedor de la librería, y me pregunta, ¿para qué lo querés el libro? ¿O sobre qué tema querés? ¿No? Y me dice, comprate este libro que este es el que mejor te vas a entender, o este es el que mejor te lo va a explicar. En realidad está siendo de mediador sin que me dé cuenta. ¿Por qué está mediando? Porque él está viendo cuánto yo sé, ¿sí? ¿Para qué lo quiero? ¿Para qué lo necesito? Me pregunta y me dice, comprate este. Pero cuando me dice comprate este, es este y no este y este. Es decir, me está seleccionando. No es ingenua la selección. Es un poco como ese padre que sabía hacer la pregunta correcta para poder guiar a esa nena para poder descubrir dónde estaba el muñeco. Esto es igual. Entonces, yo me puedo creer que estoy aprendiendo solo cuando en rigor hubo alguien que me dio entre ese libro y yo, ¿bien? O por ahí ustedes pueden decir, bueno, pero si yo agarro un libro de la biblioteca y lo empiezo a leer,
también hay un otro que media, que es el que escribió el libro. El que escribió el libro lo escribe pensando desde el lenguaje que utiliza, desde los ejemplos que utiliza en su libro, las actividades que propone en su libro, pensando en un lector. Y ese lector tiene un determinado nivel de conocimiento. No tiene más, no tiene menos, ¿bien? Porque ustedes se habrán encontrado alguna vez con la circunstancia de tratar de leer un libro que estaba muy por arriba o pensado para un lector con mayores conocimientos y no entendieron nada, absolutamente nada. Es muy difícil. Por eso tiene que haber un otro que medie. Nuevamente lo mismo. ¿Qué les quiero decir con todo esto? No aprendemos recortados, no aprendemos recortados de un contexto social, aprendemos en una cultura y para una sociedad. Aprendemos contenidos que son sociales, que tienen importancia dentro de una sociedad y se utilizan en una sociedad. No aprendemos solamente información. ¿Y por qué traigo todo esto en este momento? Lo traigo por la importancia que tiene en la actualidad. Hoy, más que nunca, hay chicos frente a pantallas aprendiendo de manera solitaria, que solamente ven información y eso no posibilita que aprendan. ¿Sí? Sin la mediación de un adulto es imposible que los chicos, por más computadoras que tenga y por más información que tenga y por más Wikipedia que tenga, aprendan. Necesitan del papá que está de un lado de la pantalla, necesitan del docente que a lo mejor está hoy por el tema de la cuarentena y la pandemia del otro lado de la pantalla, necesita de los compañeritos, ¿sí? Que a veces están un poquito más avanzados y lo ayudan, o de los hermanos, necesitan de ese entorno social para poder aprender. No es un telón de fondo, es estructuralmente necesario y fundamental para poder aprender, ¿sí? Así que bueno, esto es lo que yo les quería transmitir el día de hoy. Si les gustaría que hable sobre alguno de estos temas o profundice un poco más sobre Piaget y su epistemología genética que recién mencionamos al pasar, sobre cómo son los estadios, a qué se refiere, cuál es la teoría y cuáles eran las investigaciones, si les gustaría que hable sobre Vygotsky y sobre la zona de desarrollo próximo o profundice este concepto de andamiaje, bueno, o sobre la idea o el concepto de aprendizaje significativo de Usuber, en fin, cualquiera de estos temas me lo hacen saber en el buzón de comentarios. Y si les gustó este video, háganmelo saber también con un buen like, que nunca está de más y es una forma de apoyar a este canal. Compartan este contenido con todas las personas que crean que les pueda ser de utilidad y les mando un saludo de todo corazón. Muchísimas gracias por estar del otro lado.